Número 6, la perseverancia de los santos. Continuamos. La semana pasada quedamos en, por tanto, decía la Escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vimos que teníamos que dejar de preocuparnos si vamos o no a sobrevivir al sufrimiento. Dejen de preocuparse porque si van a poder ponerse de pie ante el tribunal de los hombres y mantener la fe y el testimonio para Jesucristo en esa hora. Debemos dejar de preocuparnos de eso, dejar de temer eso y comenzar a fijar la esperanza en la gracia que se nos traerá por medio de Jesucristo. Vivir en esperanza, y es una esperanza, ¿cierto?, que no puede morir porque es una vida también eterna que no puede morir, porque viene de parte de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, verso 16, dice: y el mismo Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza para por gracia, que Él conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y obra. Nosotros estamos en este mundo, hermanos, y no debemos vivir con temor o con ansiedad. No debemos vivir con pánico, con preocupación, porque el diablo, ¿cierto?, nos va a quitar la salvación o de alguna manera la vamos a perder. No debemos preocuparnos de eso, ¿cierto? Ya estamos más que claros que la salvación no se puede perder. Dios no quiere que nosotros vivamos así, preocupados. Él nos ama y Él nos ha dado consuelo eterno y esperanza por gracia. Así que conforte y fortalezca su corazón en eso. ¿En qué? En la confianza de que está seguro en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Él mismo dijo, ¿cierto?, cuando ora por sus discípulos, dice: aquí están, Padre, ninguno de ellos se ha perdido. Tú me los diste y ninguno se perdió sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Entonces, en esa esperanza debemos nosotros descansar, hermano. Estaríamos un poquito más preocupados si Cristo hubiera dicho: aquí están, Padre, uno que otro se me perdió, pero son 2 o 3, no importa, da lo mismo. Pero aquí está la mayoría que no se me alcanzó a perder, los demás se fueron, se perdieron en el camino. No dice eso, ¿cierto? Dice: aquí están, yo los guardé, ahora guárdalos tú hasta que yo venga, dice el Señor Jesús. Entonces, en esa confianza debemos nosotros vivir cada día, hermano. En Romanos capítulo 5, los versículos de apertura de este capítulo celebran esta esperanza. Dice: hemos sido justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Déjeme que se me corrió el dedo aquí. Metí mal el dedo. Acá. Ahí. Y nos gloriamos en la esperanza. El verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza. Entonces el Señor no nos dio una esperanza que puede avergonzarnos o que puede morir, sino que nos dio una esperanza viva. Esa es la esperanza que cada día nos debe ayudar a nosotros a fortalecernos y a seguir adelante, hermano, a continuar en el camino. Esa confianza en el Señor. Colosenses 1:3, Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos siempre gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Dice: damos gracias a Dios por ustedes porque tienen una esperanza eterna, una esperanza que siempre vive y nunca muere. Eso es lo que hace Pablo, ¿cierto? Al orar, dice, por vosotros y dar gracias a Dios porque tienen una esperanza en Jesucristo, una fe en Él. Y es algo eterno, es algo que no puede ser contaminado, que no puede ser destruido. En Tito capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo por la fe de aquellos elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
Después dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió. ¿Cuándo? Antes de que el tiempo comenzara. ¿Recuerdan que vimos eso también? Cuando habla de que la salvación estaba determinada desde antes de la fundación del mundo. O sea, fue un plan intertrinitario entre el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Se pusieron de acuerdo y dijeron que la salvación iba a ser 100% de ellos y que iba a ser algo eterno, algo que no se iba a poder perder jamás. Entonces nació en el corazón de ellos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, dice acá, Él no miente y Él la prometió antes de que el tiempo comenzara. Antes de que usted llegara a vivir, antes de que llegara a ver una creación, Dios prometió vida eterna. Él no puede mentir. Tito capítulo 2 dice, verso 13, estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces estamos protegidos, hermanos, por esa esperanza viva, en contraste, ¿cierto?, con la esperanza humana, que se nos acaba a veces, ¿cierto? Perdemos la esperanza en cosas, en situaciones, pero es una esperanza humana, que se desvanece, que se muere. Pero esta esperanza viva no puede desvanecerse, no puede morir, no puede decepcionar. Hebreos 6:19 dice, tenemos esta esperanza como segura y firme ancla del alma. Usted sabe lo que es un ancla, ¿cierto? ¿Para qué se usa un ancla? Y eso es lo que da a entender acá Hebreos. Esa esperanza la tenemos como un ancla en nuestra vida. No se puede mover. Nuestra esperanza no puede morir debido a que nuestra fe no puede fallar. Nuestra esperanza no puede morir porque nuestra fe no puede morir. Nuestra fe no puede morir, es eterna, ¿cierto? Viene de un Dios eterno. Él nos la dio a nosotros, Él nos la regaló a nosotros como un regalo, esa fe para perseverar, para creer. Y de regreso a lo que dice Pablo en el verso 3, tenemos una esperanza viva, segura mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos. Toda nuestra vida eterna está segura por el hecho de que Él conquistó la muerte. En el verso 4 dice, para obtener una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando Él dice, yo voy pues a preparar morada para vosotros, se refiere a esto mismo, hermano. Tenemos una herencia ya en el cielo. Tenemos un lugar reservado, hermano, en el cielo. Entonces no lo puede perder. Se nos garantiza una herencia incorruptible, no susceptible a la corrupción, no susceptible a que se desvanezca. Y la palabra puede significar no puede ser robada por un enemigo. Esta es la palabra oftartos en el griego. Y se refiere a eso, que es algo que no puede ser robada por un enemigo. Nadie puede robarlo de mi mano, dice el Señor. Es imposible. Como en Juan 10 o el pasaje de Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Recuerdan ese pasaje? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, hermano, nadie los puede acusar. Ni siquiera Satanás nos puede acusar delante de Dios, porque Él ya nos justificó. Nuestra herencia no puede ser robada, no puede ser robada por ningún enemigo, por Satanás o por los demonios. Recuerdo muchos años atrás cuando prácticamente hacíamos guerra nosotros con los demonios. Hacíamos guerra con el diablo, hermano. Estábamos equivocados. Cuando la verdad de las cosas es que, como hemos dicho, la salvación ya está segura. Y la batalla la libra Dios por nosotros. Nosotros libramos una batalla, pero con nuestra carne. Es el mayor enemigo, hermano. El mayor que el diablo, mayor que Satanás es nuestra carne, porque nos traiciona. Carne de pecado en la cual vivimos nosotros. Entonces nuestra herencia no puede ser robada por ningún enemigo, ni por Satanás, ni por los demonios. Es eterna, es indestructible y está protegida por Dios. Después añade la palabra que dice incontaminada, amiantos. Y esto se refiere no manchada, no sujeta de defecto, no capaz de fallar, no puede fallar. Y después dice inmarcesible, que no se va a desvanecer,
que no se va a esfumar, no puede ser, no puede disminuir. Hay una historia, hermano, en una de las islas de Grecia hace algunos años atrás. Una persona estaba trabajando haciendo excavaciones en un área subterránea de tumbas antiguas. Llegaron a encontrar un sarcófago de mármol magnífico, el cual era donde colocaban los cuerpos muertos desde las épocas antiguas. Recuerdan que el tiempo de las momias, los sarcófagos, todo eso. Una inscripción en griego, de acuerdo con un historiador, le informó al que estaba trabajando que ahí estaba enterrado el cuerpo de Crisóge, que es la única hija de cabello dorado de Sopiro, rey de Milo. Cuando se quitó la tapa y los rayos de luz brillaron y entraron, se abrió un panorama que emocionó a los espectadores con sorpresa y con maravilla. Ahí en ese sarcófago sellado, ahora abierto, ¿cierto?, se encontraba la princesa embalsamada, vestida con túnicas maravillosas y adornada de joyas. Se reportó que ella tenía un cabello largo, lujoso, peinado con un círculo dorado que formaba un marco para su rostro y su costado. Después de un sueño de casi 3000 años, ella se veía tan fresca y hermosa como si hubiera sido sepultada tan solo unos días antes. Pero el escritor dice, y cito, mientras que los espectadores cautivados observaban y disfrutaban esa vista exquisita, aire fresco entró en el sarcófago. Y de pronto la visión hermosa se colapsó y se desmoronó. Se desmoronó en cenizas, nada permaneció en la tumba fría de mármol más que un puñado de cenizas mezclado con joyas. Fin de la cita. Eso es lo que pasa con la belleza terrenal. Esa princesa estuvo 3000 años, hermano, en ese sarcófago. Pero bastó que entrara el aire fresco para que todo eso se derrumbara, para que todo eso se volviera cenizas. Y así es con la belleza terrenal y el gozo terrenal, todo se desmorona. Pero no nuestra herencia celestial. Todo en esta vida está sujeto a corrupción, todo en esta vida está sujeto a la putrefacción, está sujeto a desvanecerse, pero nuestra salvación es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. ¿Por qué? Porque no es parte de este mundo, no es humana, y Él dice eso, reservada, ¿dónde? En los cielos para vosotros. Y debido a que está ahí, no es corruptible. Está más allá de la corrupción, está fuera de la capacidad de la corrupción, está reservada en el cielo para nosotros. Y en el cielo obviamente no hay corrupción, ¿cierto? Donde no entrará, dice la Escritura, carne ni sangre en el cielo, sino que antes de que nosotros lleguemos a ese lugar, nuestro cuerpo será transformado, ¿cierto? Será un cuerpo glorificado. Al igual que el cuerpo de Cristo, antes de subir, ¿cierto?, a los cielos, su cuerpo fue glorificado. Y ese verbo reservada, que lo mencionamos recién, un perfecto pasivo, habla de guardar, de proteger. Y este perfecto pasivo significa que ha estado y continúa siendo protegida ahí, en el lugar más seguro en el universo, que es el cielo. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en los cielos donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. El lugar más seguro en el universo es el cielo, hermano. Y ahí está nuestra herencia. ¿Ya? No significa, hermano, esto que usted no quiera, siempre le he dicho yo, que usted quiera surgir, tirar para arriba, hacer negocios, trabajar, lo que decía la hermana Cindy, ¿cierto? Pero siempre bajo la protección de Dios, bajo el permiso de Dios. La hermana Cindy decía, ¿cierto?, que en Santiago habla de eso, dice, no, nosotros vamos a ir, vamos a comerciar, vamos a vender, ganaremos mucho dinero. Pero en vez de eso debemos decir, si Dios quiere, ¿cierto? Porque si Él no quiere, aunque nosotros nos esforcemos mucho, hermano, por hacer algo, o por querer hacer un negocio, o por querer hacer una inversión, lo que sea, no nos va a ir bien. ¿Ya? Recuerden que Dios escucha todas las oraciones, pero no las responde todas. Él escucha todas nuestras oraciones, nuestras peticiones, pero no nos responde todas las peticiones, hermano, porque de lo contrario, ¿quién sabe dónde estaríamos el día de hoy?
Entonces está protegida ahí para ser revelada en el tiempo final. En el verso 5 dice, para la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempo postrero. Una salvación que está preparada, quiere decir presente, que está preparada, que está lista. Segunda Corintios 10:16 es traducido, aquello que ha sido logrado ya está hecho. Cuando Jesús dijo en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿qué estaba diciendo ahí Jesús? Estaba a lo mejor diciendo, espero que aparezcan. Cuando él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Estará ahí Jesús diciendo, espero a que aparezcan o voy a tener que rentárselo a alguien más, ese lugar, esa morada? Él no habla de eso, ¿cierto? Sino que habla de una afirmación, de algo que está hecho. Él no está diciendo, voy a preparar morada para ver si es que llegas al cielo. Voy a preparar un lugar para ver si te esfuerzas mucho y no pierdes tu salvación, puedas habitar esa morada. Él no dice eso, ¿cierto? Dice, voy yo a preparar morada para vosotros. Es una afirmación, es algo verdadero. Si Él va a preparar un lugar para ustedes, Él dice, voy a regresar y voy a ver por ustedes. Y no va a haber nadie más en su lugar más que ustedes. Es un lugar preparado, hermano, un lugar seguro. Estamos protegidos hasta que la salvación, que está por ser manifestada en el tiempo postrero, cuando lleguemos cara a cara con el Señor, sea a través de la muerte o su venida, para recibir la herencia que ahora, en este momento, ya está en su lugar. Está preparada, esperando nuestra llegada. Un día partiremos, ¿cierto? No sabemos la hora, ni el día, ni el lugar, si será de forma colectiva o individual, el arrebatamiento de la iglesia, o moriremos por causa, ¿cierto? Una enfermedad, a lo mejor, un accidente, no lo sabemos. Pero el día que partamos, hermanos, estaremos cara a cara con el Señor. Esa es una seguridad. No van a haber muchas habitaciones vacantes en la casa del Padre, porque las personas para quienes fueron preparadas no se aparecieron. Guardaos, dice, es un término militar, y el tiempo del verbo habla de la acción continua. Siempre está siendo protegida, y eso es lo que está, así estamos nosotros, siempre siendo protegidos, hermano, mediante la fe. Esa es la clave, esa es la razón por la que hablamos de la perseverancia de los santos. Porque si usted es verdaderamente salvo, usted tiene una fe que dura. Eso lo lleva de regreso a Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aquí está hablando de los falsos cristianos, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, nosotros. Esto habla de las personas que no son cristianas. Porque muchos dicen, ahí está, pues se puede perder la salvación, porque salieron de nosotros, o sea, de la iglesia. Pero acá dice, salieron porque no pertenecían a la iglesia, porque si hubieran pertenecido, dice, habrían permanecido, hubieran perseverado, estarían de continuo, ¿cierto?, en el camino de la salvación. Podemos decir a lo mejor, ¿y qué hay acerca de las personas que creen por un tiempo y después se apartan? Esas personas que llegan a la iglesia, ¿cierto?, están por un tiempo en la iglesia, se congregan, participan, hacen toda una profesión de fe y después se van. ¿Qué pasa con ellos? Obviamente, ¿cierto?, esa nunca fue una fe divina, sino que es una fe humana. No fue el regalo de Dios, ellos nunca fueron genuinamente salvos. Si de manera genuina hubieran venido a Cristo, si de manera genuina se hubieran arrepentido y creído, hubieran recibido ese regalo de fe salvadora, si verdaderamente y de manera honesta hubieran abierto su corazón a ese regalo por parte del Señor, ese regalo habría estado ahí hasta el final. Nuestra fe continúa en Jesucristo, es el instrumento mediante el cual Dios nos protege. La fe que tenemos, hermanos, y que no puede ser destruida. Entonces, conforme vemos esta idea de protección, somos protegidos mediante una esperanza viva, o experimentamos esa protección, la realidad de esa protección a través de nuestra esperanza. Y en segundo lugar, como señalamos en el verso 5, somos protegidos por el poder mismo de Dios. Somos protegidos por una esperanza que no puede morir.
una esperanza que no puede fallar. El poder de Dios es ilimitado, eso lo sabemos, ¿cierto? El poder de Dios es soberano, es supremo, nunca puede fallar. Podríamos revisar escritura tras escritura, pero la Biblia es bastante clara acerca del poder de Dios. Si usted está dudando del poder de Dios, podría recordar simplemente que Él creó el universo. Y eso en cierta manera sería suficiente para cubrir la discusión, ¿cierto? Que Dios creó el universo, aunque algunos dicen que no fue así, que fue una explosión. Hay muchas teorías al respecto, pero sea como sea, si fue una explosión, ¿quién la provocó? Dios. Y vamos a llegar siempre, ¿cierto?, al mismo punto. Y si usted todavía está dudando, Él creó el universo de la nada. Y si usted todavía duda en cuanto al poder que tiene Él creó el universo al hablar, con su palabra, ¿cierto? E hizo que existiera de manera totalmente madura. Si usted todavía está dudando, Él hizo que existiera y que fuera plenamente maduro el universo en 6 días. Y Él pudo haberlo hecho en 6 milisegundos. Pero Él estableció un patrón de vida para nosotros con la idea de una semana. Muchas veces se preguntan eso, ¿cierto? ¿Por qué 6 días? ¿Por qué no lo hizo en un día o en un momento? ¿Y en qué momento Dios creó el sol, dicen, y la luna? Y hay muchas interrogantes, hermano, pero todo tiene explicación. Todo tiene una explicación en la Biblia. Entonces Él estableció ese patrón de vida para nosotros con la idea de una semana. Y ese es nuestro gran Dios, hermano, un Dios poderoso. No solo creó el universo, sino que Él sustenta el universo. Él lo mantiene existiendo. Cuando Einstein llega al final de su vida, dice, después de todos mis estudios y todos mis descubrimientos, él dijo, de hecho, no con palabras exactas, dice, muere desilusionado, incompleto, porque nunca pudo descubrir el poder que hace que todo se mantenga existiendo. Y muchas veces a los científicos es un poco complicado esto, hermano. Porque ellos, cierto, ven la evidencia empírica que todo tiene que ser demostrado con un hecho real, tangible. Y meter a Dios en la ecuación no le funciona mucho a ellos. ¿Por qué? Porque hablamos de fe. Hablamos de cosas que no vemos. Y para ello tiene que estar la evidencia. Pero es simple, hermano, y es fácil. Dios sustenta todas las cosas. Está bien entender el átomo, está bien entender cuáles son los componentes del átomo, qué hacen, está bien llegar a los elementos más minúsculos de la existencia, de la materia y la energía, pero al final Él no pudo descubrir qué fue, y debido a eso hubo un gran desánimo, una decepción y una desilusión. Y simplemente lo que hace que todo se sostenga en el universo, hermano, es el poder de Dios. Y ese mismo poder es el que nos guarda a nosotros, imagínense. ¿Podrá algo separarnos de la mano de Dios? Nada, ¿cierto? Poderoso. Y el medio que Él usa para guardarnos es el darnos una fe que no muere, una fe que persevera. ¿Por qué? Porque con esa fe nosotros creemos en Dios. Pero creemos de manera firme, eficaz. Y si hubo un momento en el que usted creyó y ahora no cree, si hubo un momento en el que usted tuvo un interés en Cristo y ahora no lo tiene, si usted es indiferente hacia el Señor y no tiene un hambre y una sed hacia Él, si usted no tiene el deseo por su palabra, si usted no lo ama y anhela servirle, si usted no quiere conocerlo, si usted no tiene una confianza continua en Él, si usted no vive una vida en la esperanza de la gloria eterna, entonces lo que usted haya o no haya hecho en el pasado, usted no es cristiano. ¿Entendió bien? Todo, hermano, cuando se acepta al Señor, cuando se recibe al Señor, después es un continuo. Estamos siempre perseverando. Ya no podemos sacar a Dios de nosotros, hermano, de nuestra vida. Es algo imposible. Y aunque usted lo quiera hacer, a lo mejor va a estar desanimado y se va a enojar con Dios, no va a querer ir a la iglesia, no quiero ver a los hermanos, son todos unos mentirosos, unos hipócritas, son todos iguales, y se va a enojar y no va a ir mal a la iglesia. Pero van a pasar unos días, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en su corazón? Va a haber tristeza, ¿cierto? Se va a arrepentir de sus palabras, le va a pedir perdón al Señor y va a volver a la iglesia y le va a pedir perdón a los hermanos. Pero si usted no va a volver jamás. Si usted no es cristiano, no va a volver jamás. Se va a desilusionar, mire, el pastor aquí, el pastor allá, no voy más a la iglesia. Va a ser como ellos, no, mejor no. Y se quedan en la casa, se congregan en la casa, tranquilitos, ¿cierto? Por internet, buscan la iglesia que más les guste en línea y ahí se congregan.
¿Qué les parece? ¿Será o no serán verdaderos aquellos? Yo digo que no, ¿cierto? Porque se nota cuando la persona persevera, hermano, cuando continúa, cuando sigue adelante. Cuando anda igual que los caballitos así, mirando solamente hacia adelante. Sin fijarse en lo que hacen los demás, sin preocuparte de que si el hermano o la hermana es salvo o no es salvo y que anda haciendo esto acá. No, hermano. La salvación, ¿cierto?, nos entregó el Señor a nosotros y debemos nosotros perseverar en ella. Debemos cuidarla, como dice, ¿cierto?, el libro de Hebreos. Pero no cuidarla porque la vamos a perder, sino cuidarla, ¿cierto?, como se cuida una flor, como se cuida una planta, regándola, echándole abono a las plantitas. Y así también debe ser con nuestra fe, debemos fortalecerla por medio de la palabra, por medio de la escritura, de la oración, de la comunión entre usted y Dios. Así como usted debe perseverar y cuidar su salvación con temor y temblor, como dice la Hebreos, pero no porque la va a perder. Entonces, los cristianos viven por fe, una fe perseverante sustentada. No es de manera independiente de nuestra voluntad. Es en armonía perfecta con nuestra voluntad. Permanecemos firmes, pero no pasivos. Estamos activos en perseverar cada día. Estamos buscando a Cristo con todas nuestras fuerzas. Estamos buscando la obediencia. Queremos ser obedientes, ¿cierto? Estamos anhelándola, deseándola. Odiamos el pecado, amamos la justicia. Estamos activos en ese proceso de perseverar. Esa es la razón por la que podemos llamarla perseverancia de los santos. Es un tipo de fe que cautiva nuestra mente y cautiva nuestras almas y las hace que se enamoren de Cristo y se enamoren de su palabra y se enamoren también de su ley y del deseo de servirlo. Todo nuestro ser busca honrar a Cristo y vivimos en un tipo de estado de tristeza porque no hacemos lo que queremos hacer y no hacemos lo que debemos hacer y nos encontramos, Romanos 7:14, cansados del pecado que todavía permanece en nosotros. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Estas son palabras de Pablo, no voy a decir lo que iba a decir. Son palabras de Pablo. Continúa en el 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Entiende, cierto? ¿Se entiende lo que dice acá? Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Porque para eso se introdujo la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo se está descartando. No soy yo, es el pecado que mora en mí. ¿Ya? Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo con Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Otra vez se está descartando aquí Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, el espíritu, ¿cierto? Pero veo otra ley en mis miembros, que es la carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo después en el 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, como que jugaba a dos bandos, Pablo. O sea, yo espiritualmente sí, yo sirvo a Dios, pero con la carne al pecado. Después en el capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá ya lo aclara Pablo, ¿cierto? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu.
Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, ya no hay condenación, hermano. Pablo está haciendo un contraste ahí entre el hombre espiritual y el hombre carnal, ¿cierto? Y es así, hermano. Es así, ¿cierto? Muchas veces el pecado que mora en nosotros nos lleva a hacer cosas que no queremos. Porque a veces nosotros queremos hacer el bien, pero el pecado nos la gana, ¿es cierto? Y caemos en falta. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Eso es en la carne. Pero después dice, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y ahí es el cambio, porque ya estamos en Cristo. Aunque pecamos, ¿cierto? Pero como dice Juan, ya no somos una máquina de pecado. Ahora nos duele el pecado. Cuando caemos, cuando cometemos falta nos duele. Le pedimos perdón al Señor. Antiguamente no, ¿cierto? Nos daba lo mismo, pecábamos, no importaba. Pero ahora sí importa. Y hay algo, ¿cierto?, dentro de nosotros que es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, que nos dice cuando las cosas están mal y que no debemos hacerlas. Aunque antiguamente también teníamos eso, ¿cierto? La conciencia en nosotros. Que sabemos, ¿cierto?, sabíamos que las cosas estaban mal, que estábamos haciendo mal, pero lo hacíamos igual. No nos importaba. Y por eso mismo se introdujo la ley en el Antiguo Testamento. La ley se introdujo para eso, para demostrarle al hombre que era malo, que era perverso. Entonces Pablo dice, están preocupados porque si su fe va a soportar estas pruebas terribles, severas, no se preocupen. Jesús dijo, cuando los lleven ante la sinagoga, ante las autoridades y los reyes, no se preocupen, no se afanen. El Espíritu Santo les va a mostrar lo que deben decir. Es lo que hablábamos la semana pasada, ¿cierto? Que hay muchas veces un temor cuando hablamos de la persecución de la iglesia, cuando hablamos de todo lo que va a venir a este mundo, en la persecución de los cristianos. Y entra un temor, ¿cierto? Porque nadie quiere ser torturado, nadie quiere que lo lleven a la guillotina, o nadie quiere ser quemado quemado, ¿cierto? O en una estaca, como lo hacían en la Santa Inquisición, torturados. Nadie quiere eso, ¿cierto? Pero Cristo dice, no se preocupen, porque Él nos va a fortalecer en ese momento, hermano. Vamos a sufrir, vamos a llorar, sí. Debemos sentir dolor, debemos llorar, debemos sufrir, pero vamos a soportarlo. ¿Por qué? Porque, volvemos atrás, ninguna de las ovejas, dice el Señor, se va a perder. Ninguna. Entonces dicen que lo deben decir y dirán lo que deben decir. El Espíritu, ¿cierto?, nos dará palabra en ese momento. Permanecerán fieles y darán su testimonio de Jesucristo en la peor situación. En la peor situación posible, porque ese es el regalo de la fe que han recibido por parte de Dios, sustentado por el Espíritu Santo. Entonces somos protegidos por una esperanza viva, somos guardados por una esperanza viva, guardados por un poder divino, una fe que es un regalo de Dios, una fe viva, no pasiva, es una fe activa, es una fe que tiene iniciativa, no es una fe débil, es una fe que busca, no una fe que huye. Y anhelamos la salvación que está lista para nosotros para que sea revelada en el tiempo postrero. Entonces, hermano, todo lo que se refiere a la salvación es de parte de Dios y debemos reposar en eso. No vivir afanado, no vivir como Marta, ¿cierto? Afanada y turbada, sino que estar tranquilo, estar en paz. Obviamente nos preocupamos, ¿cierto? Somos seres humanos, pero no llegar al extremo de la locura, hermano, ¿ya? De preocuparnos de sobremanera. Si somos cristianos debemos demostrar que tenemos fe. Muchas veces vemos a personas cristianas preocupadas, hermano, de qué van a hacer el día de mañana, que qué van a hacer con una enfermedad, y se complican, y se afanan, y se turban, y lloran, y sufren. Cuando la palabra dice que Dios dice que confíen solamente en Él. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir que Dios te diga, oye, confía en mí? Yo tengo todo bajo control. Nosotros muchas veces vemos las cosas, hermano, desde un punto de vista carnal. Vemos el final del callejón sin salida y decimos, aquí ya se acabó todo, no hay más. Pero no se dan cuenta de que Dios puede derribar ese muro. Dios puede abrir otra calle, otra vía, abrir otra esperanza. Y por eso Él nos entrega esta fe, hermano, que es una fe que no puede ser
que es incontaminada, inmarcesible, ¿cierto? Que no puede ser corrompida. Y esa la entrega el Señor para nosotros. Así que continuemos, hermanos, sigamos adelante. Hasta acá vamos a dejar este tema. Bueno, como les dije, ya vamos a terminar el año con estos temas. Después vamos a continuar. Un año, como decía la hermana Cindy, donde han pasado muchas cosas, pero debemos tener la confianza en el Señor, hermano. Debemos saber que la gente todos los días parte un ser querido, todos los días hay gente sufriendo, llorando por sus seres, pero lo que nosotros debemos hacer, hermano, es tratar siempre de predicarle a esa persona, a ese ser querido, a esa persona que amamos, ¿cierto? Y el otro día yo le mandé un video al WhatsApp. Él es un actor argentino, es un comediante. Y yo vi ese video y me impactó, hermano, porque es verdad eso. De repente salimos de la casa, bueno, yo siempre me despido de mi esposa, de mis hijos, pero a veces estamos tan enrollados en nuestra vida, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, hermano, que se nos olvida el verdadero significado de la vida, lo mismo que decía la hermana, que es despertar, ¿cierto? Y tener a Nuestra Señora al lado, con vida, salud, a nuestros hijos también, que tenemos un plato de alimento en nuestra mesa, que no nos falta nada, hermano. Ya se nos afanamos y nos turbamos con el trabajo, que qué va a pasar aquí, qué va a pasar allá. Yo de que empecé a trabajar solo, hermano, yo le dije al Señor, yo no me voy a afanar, no me voy a preocupar. Y Él me ha dado el trabajo necesario para yo mantenerme en pie. Pero yo no ando buscando aquí, por allá, qué cosa, ¿no? Tengo un aviso en la amarilla, ese es el único aviso que tengo para obtener trabajo. Y yo le dije, Señor, si usted me puso acá, usted sea fiel conmigo. Pero yo no me afano en eso, hermano. Y así debemos ser cada uno de nosotros. No significa, siempre le digo lo mismo, que usted quiera esforzarse, quiera salir adelante y tener otras cosas. Está bien, hermano, pero siempre, nunca dejar de lado al Señor. Nunca lo deje de lado a Él. Siempre en lo que usted haga, hermano, ponga al Señor por delante. Pídale consejo a Él primero. Y como le dije en delante, Dios nos responde todas nuestras oraciones, porque si fuera así, no estaríamos en este lugar. Piensa, ¿dónde estaríamos si Él respondiera a todas nuestras peticiones? A nuestros hijos no les respondemos no les damos todo lo que quieren, ¿cierto? Si mi hijo me pide un revólver, ¿yo se lo voy a regalar? Ay, si es mi hijo. Obvio que no. Y pasa exactamente lo mismo. De repente pedimos cosas, hermano, al Señor, creyendo que nos conviene, o creyendo que nos va a hacer bien a nosotros, pero el Señor dice que no. Y de repente nos enojamos y decimos, el Señor ya no me escucha. Dios ya no me está escuchando. Y no es así. Él nos escucha siempre y nos da lo mejor para nosotros. Así que sigamos adelante, hermano, sigamos perseverando con la ayuda del Señor. Y eso, oremos para que terminemos. Muchas gracias, Padre amado, por este tiempo que nos has permitido el día de hoy para poder compartir tu palabra, el mensaje, Señor, para traer esta seguridad por medio de tu palabra, Señor. Porque tú eres el que nos ayuda a perseverar. Tu Padre eres el que cada día nos sustentas, el que cada día nos cuida, nos guarda, Señor. Estamos bajo tu protección, bajo tu cuidado, como aprendimos en tu palabra, que estamos rodeados por soldados que nos cuidan y que nos protegen. ¿A quién hemos de temer, Señor? A nadie, absolutamente a nadie, porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una verdad absoluta, Señor. Nos dice que estarás con nosotros cuando te sintamos, cuando sintamos esas cositas, esa cosquilla, Señor, que a veces queremos anhelar tu presencia, pero no la sentimos, Señor. No importa, tú de todas formas estás ahí. Esto no es algo de sentimiento, sino que es un camino de fe. Y aunque no te sintamos, Señor, aunque no te podamos ver, sabemos que estás ahí. Y esa es la fe que tenemos, que tú nos has entregado, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos que no ha podido estar en este lugar. Bendícele de igual forma, Señor. Agradecemos todo lo que haces cada día en nuestra vida. Se está yendo este año, Padre. Se viene otro. No creo que sea mejor que este, Padre, porque las cosas ya no estarán mejor. Pero sabemos que contigo, aunque tengamos problemas y dificultades, son menores, porque tenemos una confianza, Padre, en que pase lo que pase, tú estarás con nosotros. Y el día que partamos será a tu presencia, Dios. Ese será el final de esta vida terrenal y el comienzo de una vida eterna junto a ti, mi Señor. Eso nos trae paz, eso nos trae confianza y nos trae felicidad, porque nuestro camino, Señor, tiene un final feliz. Nuestra vida tiene un final
feliz, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que cada día haces en nosotros y por lo que harás. Gracias por sostenernos, Señor, un año más como iglesia, como pueblo tuyo. Gracias porque estás tú en este lugar, Dios. Eres el centro de atención en este lugar. Aquí no se exalta a hombre, ni a mujer, ni a nadie, ni al pastor, ni a líderes, a nadie. Tú eres el centro de atención y el centro, Señor, de la exaltación en este lugar. Por eso sosténnos cada día y no te apartes jamás de este lugar, mi Señor, porque queremos seguir visitándote, queremos seguir estando acá con los hermanos, entregándote una alabanza a ti, Señor, y aprendiendo cada día más de tu palabra, de quién eres tú y cómo trabajas tú en nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.